Y el tema que vamos a abordar en primer lugar es bastante espinoso. Desde hace unas cuantas semanas, el Estado de Israel ha invadido territorio de Palestina. Bajo la operación Filo Protector se está produciendo una verdadera matanza en territorios palestinos. Más allá de la raíz histórica y por qué no religiosa que tiene este conflicto, lo que vemos a diario son miles de muertes. En este escenario, las redes sociales están jugando un nuevo y discutido rol. Por primera vez estamos asistiendo a una guerra que seguimos casi en tiempo real y que no es guerra siquiera, es un enfrentamiento con claramente una potencia abusando sobre otra. Estamos siguiéndola en tiempo real. Voy a las redes, vía Twitter, vía Facebook. Y no solamente eso, por primera vez la mayor parte de la información proviene del lado del país invadido. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en los 90 con la Guerra del Golfo, donde las tropas invasoras iban acompañadas por los grandes medios, ahora los grandes medios antes bien escatiman información de lo que allí sucede. Si queremos saber qué pasa del otro lado, tenemos que acudir a Facebook, a Twitter, a Instagram. Todo esto propone un nuevo perfil, nos obliga a debatir cuál es el rol que cumplimos los periodistas usando las nuevas redes sociales y sobre todo, cuál es el rol de aquellos afamados corresponsales de guerra. Hablamos con Eduardo Soteras, que está allí, que es bastante seguido justamente por Facebook o por Twitter por sus fotos y por sus posts. Él nos expresa su punto de vista y abre el debate. Una situación como esta genera un estadio social en el cual la gente saca lo peor de sí. Dentro de Gaza se habla de ataque, de masacre. En Israel, porque no se usa la palabra guerra, sino se utiliza la palabra operación para decir, bueno, esto es algo necesario que se tiene que hacer, entramos, lo hacemos y salimos, ¿no? Intento entender qué tiene que ver mi fotografía con eso que está ocurriendo y trato de ser muy cuidadoso hacia dónde apunto la cámara. En una situación de guerra es crítico porque está ocurriendo en este momento y evidentemente puede ser la última foto que hagas. Facebook y Twitter juegan un rol muy importante en esta guerra y el hashtag que se utiliza en un lado es Israel bajo ataque y el otro es Gaza bajo ataque, ¿no? Recuerdo tratar de informarme a través de Twitter de qué es lo que estaba sucediendo y muchas veces confundía, ¿no? No estaba claro si estaban cayendo bombas, si estaban saliendo bombas, si había gente herida o no. El problema de Twitter y las redes sociales es que es un poco difícil filtrar, ¿no? Qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde hay ruido y dónde no. Hay también una cierta ilusión general, ¿no? De que de repente todo hay más información, de que de repente es todo más democrático y evidentemente es una gran mentira, ¿no? No por haber más información uno termina más informado, creo que al contrario. Estamos en una transición evidentemente, esta guerra es interesante para verlo en términos de cómo se informa y quiénes informan. Me tocó ver mucha gente muerta, gente de a pedazos, niños, mujeres, y es necesario que le saque una foto a alguien muerto que está indefenso, tirado en el piso, o puedo encontrar otra manera de contarlo. Y la cámara, de alguna manera, en toda esa locura, en toda esa tragedia que significa ver gente muriendo al frente tuyo, es también una especie de salvavidas. Sin un cambio sustancial, sin un levantamiento en el bloqueo que sufre Gaza desde hace 8 años, lo único que estamos haciendo es asegurar una nueva escalada de violencia de aquí a 2 años. Es importante que todo el mundo sepa que no importa qué hagamos, va a ser insuficiente
el tener 500.000 de personas desplazados en un lugar como Gaza, en el cual no hay electricidad, no hay infraestructura, evidentemente es una invitación a una nueva tragedia. ¿Cuántos aspectos para el debate en lo que acaba de expresar Soteras? No me puedo dejar de referenciar en algo que él dice. Esta cuestión de los hashtags, cómo de un lado u otro se presenta lo que allí acontece de acuerdo a los determinados intereses. Es a esta altura casi una verdad de perogrullo que para la consolidación de una historia, para el relato de una historia, es necesario controlar primero que nada las condiciones de producción de ese relato. Claramente los gigantes de la informática y las grandes cadenas de medios han tomado un rol. Son parte interesada y muestran un lado de la historia, aquel que entre otras cosas desnaturaliza las miles de muertes que hasta aquí llevamos y que van a seguir sucediendo. Además de esto, tenemos que entender que hasta aquí, cada narración histórica ha partido de la verosimilitud que le asignamos a quien narra, y muchas veces los grandes relatos históricos no han tenido imágenes para confrontarlo. Así, por ejemplo, desde nuestro tan conocido Homero hasta Kapuscinski debíamos creer lo que nos decían en cada uno de los episodios a que asistían. Acá alguien saca fotos y encima dice que hay que dudar de esas fotos. Sí, como decís vos, lamentablemente las guerras no es un aspecto nuevo de la historia, pero sí lo nuevo es el protagonismo que tomaron las redes sociales. Y a través de ellas, las campañas de concientización y de llamado a la acción que se hacen a través de Facebook y Twitter. Me parece que un componente importante de esto fueron las fotografías para llevar a la conciencia, pero a su vez está el tema de qué necesidad de mostrar algo por ahí tan grotesco, si es necesario o no compartir y ver esas cosas, no sé. ¿Ayuda o no ayuda? Yo creo que ayuda y es una responsabilidad muy, muy grande la que tiene un fotógrafo documental en todas sus disciplinas y en todas sus, digamos, expresiones, pero en este caso creo que eso se potencia muchísimo más. La responsabilidad que tiene sobre la cámara y el cómo evitar el morbo cuando todo estás rodeado de morbo. Y yo estaba viendo las fotos que tiene en su Twitter, Eduardo, y realmente son simples, son fotos exquisitas, por cierto, pero desde la simpleza te dicen tanto que no hace falta mostrar 1000 niños muertos que sabemos que están atrás de esa foto. Sin la necesidad de mostrar eso, te está mostrando y te está diciendo un montón de cosas. Yo creo que sí, evidentemente, como decíamos en otro programa, es como se podría denominar como la primera guerra 2.0, en el sentido de que ha tenido un rol preponderante la utilización de las redes sociales de un bando. Es muy difícil hablar también de guerra, el uso de las palabras, el debate, la construcción y la lucha. Hay una disputa de sentido, de construcción de sentido, y utilizar la palabra guerra ya de por sí pone una... marca la cancha, digamos, vos estás marcando la cancha. En cambio, cuando vos muy bien dijiste invasión, ahí ya estás jugando otro rol y teniendo otra mirada política de lo que está sucediendo ahí. Hay una imagen dando vuelta que lo pueden hacer en sus casas si quieren, que es que, por ejemplo, pongan Palestinian Kid en el buscador de Google y por otro lado pongan Israel Kid, y luego verán que las opciones que tira para cada una de las búsquedas es completamente distinta. Mientras uno está estigmatizado a partir de los bombardeos, a otro se lo vincula con acciones vinculadas a la libertad, por ejemplo. Por eso decimos que claramente los gigantes de la informática han tomado partido en esto, que no es una contienda, no es una guerra, es claramente una invasión. Otra discusión parece que es la insensibilidad que nos han generado los medios a esta altura, que nos tengan que mostrar la cabeza de un bebé destrozado para que nos genere algún tipo de emoción, ¿no? Sí, cuando hablamos de tantas muertes se naturaliza. Cuando simplemente reproducimos un cable que dice que murieron 200 personas, no tenemos una dimensión real. Una imagen de un niño muerto tiene mucho más efecto en la población en general, no solamente en nosotros. Por ejemplo, en 1972, un fotógrafo que se llama Nick Ut, el que saca la famosa fotografía de la niña vietnamí huyendo del napalm, y eso provocó un montón de revueltas en Estados Unidos, que a los 6 meses se fueron de la guerra. Sí, y lo que está bueno, sobre todo, me parece que lo que plantea Soteras, es que hemos tenido también en cada uno de estos episodios, acudimos rápidamente a ver fotografías, a ver qué nos dicen desde allá, y no hay filtros, él lo plantea también. Tengamos presente que cada uno de los que dice algo desde allí
lo hace con un interés particular. Sí, desde su subjetividad, digamos. Absolutamente. Bueno, lo interesante de Soteras y de su trabajo es que él está obviamente viviendo en Israel porque no se puede estar en tierras palestinas porque no hay luz, porque es muy difícil permanecer ahí. Entonces estuvo 2 semanas, se volvió a Israel y ahora después de la tregua va a volver a Gaza. Pero no era eso, en realidad lo que Soteras está haciendo y lo que le está permitiendo estar en los dos lugares es escuchar todos los discursos. Él habla, por lo que hablabas de vos de nombrar como guerra o no, dice que en Israel le llaman operación, no le dicen guerra, nadie habla de guerra y no se nombra la palabra guerra en ningún lado. Casi como una intervención puntual, entran, como algo resuelven una situación necesario, compleja tal cual. y se van. En el mismo fragmento, en otro fragmento de esta entrevista que fue muy extensa y que fue lograda gracias a un gran trabajo de producción, también se plantea algo, Soteras. No hay ningún corresponsal de guerra allí. De Argentina, por ejemplo, no hay nadie. Estamos delegando en un tercero también esta construcción del relato. Totalmente. Así es. Bueno, él es cordobés, ¿vale?